Buenas tardes, compañeros, compañeras. Un gusto estar acá. Un saludo a todos los compañeros, a Charlie, a Mati, por organizar esto, por poner este lugar muy emblemático y que hemos usado para hacer tantas cosas. Es una verdadera casa de la militancia, este sector de la ex-ESMA. La verdad que me gustaría compartir con todos ustedes una reflexión en torno a los derechos humanos y a cómo, en un plan macabro, podríamos decir, se comenzó una política de reversión de la doctrina de derechos humanos que se había instalado en nuestro país a partir del 2003, como bien lo ejemplificaron los compañeros y compañeras que hablaron antes. Y cómo eso tomó un color específico y una forma determinada en el Poder Judicial. Y cómo poder desentrañar como laburantes, nosotros y nosotras, trabajadores y trabajadoras, cómo poder desentrañar que fue la Corte Suprema de Justicia que hoy está siendo enjuiciada por primera vez después de la mayoría automática del menemismo en el Congreso de la Nación Argentina, en la Cámara de Diputados y Diputadas de la Nación. Una de las pocas estrategias, en mi opinión, de ofensiva de este momento histórico. Una de las estrategias de ofensivas del campo nacional y popular. Y esa política de reversión que los compañeros y compañeras de hijos y de los organismos de derechos humanos y familiares lo saben perfectamente, tuvo distintas aristas en el sistema judicial. Una de ellas, una estrategia de los civiles y de los militares, de ralentización de las causas, de que no lleguen a sentencia, de que no se termine juzgando. Y ahí aparece la impunidad biológica. Eso no es casualidad. Los tiempos procesales de la justicia son políticos, no jurídicos. Y eso tiene todo que ver con la proscripción de Cristina. La otra faceta de esta estrategia que comenzó a ser planeada por el macrismo y ejecutada a partir del 2016 tiene que ver con las domiciliarias a los represores y evitar que esa política sentada de memoria, verdad y justicia en cárcel común, como indican todos los tratados de derechos humanos a los cuales la República Argentina ha suscrito y tienen rango constitucional, porque a veces la Corte tiene que hacer cumplir la Constitución, a veces. Esto es constitucional y supraconstitucional. Y empezaron a aplicar la domiciliaria. Y un emblema de esto fue el famoso 2x1. Si hacemos un poco de memoria, recordaremos 2017, mayo del 2017, una causa muy conocida y que hoy es causal de juicio político a la Corte Suprema. Y que fuimos protagonistas todos los que estamos acá. Todos los que estamos acá fuimos protagonistas de dar vuelta a esa sentencia. El 2x1 es un ejemplo claro en el fallo Muiña, que era la causa Viñone, que recordemos, compañeros y compañeras, trabajadores del Hospital Posadas y trabajadoras del Hospital Posadas, detenidos, torturados en el mismo chalet de la parte de atrás de ese hospital, espiados y perseguidos durante la dictadura militar. Y, oh casualidad, el Hospital Posadas también fue un eje de persecución y de espionaje en el gobierno de Mauricio Macri, lo recordarán todos y todas. Y en aquel 2017,
cuando sale el 2x1 aplicado para que Muiña quede en libertad, este represor, encargado de esta tortura, el pueblo, los organismos de derechos humanos y muchas de las organizaciones, todas las organizaciones sindicales que estamos acá, estuvimos en esa plaza de los pañuelos blancos. Esa plaza de los pañuelos blancos forzó al Congreso de la Nación a sancionar una ley, que es la que decía que definitivamente frente a un crimen de lesa humanidad no hay amnistía, no hay perdón, no hay reducción de pena, porque son delitos imprescriptibles, porque lo que se dañó es a la humanidad toda. Esa plaza colmada, repleta de pañuelos blancos, forzó al Congreso de la Nación. El Congreso de la Nación, casi por unanimidad, salvo por el voto de Olmedo. ¿Se acuerdan de Olmedo, el diputado que se vestía de amarillo? Vieron cómo nos olvidamos fáciles también, ¿no? De esos personajes que vuelan por la política solo para desacreditarla y desacreditar al Estado, y después el sistema mismo los evapora y no se sabe nada más de ellos. Y ahora se está sacando fotos con Milei, dice la compañera, y sí, no me cabe ninguna duda. El Congreso sanciona esa ley y la Corte Suprema se obliga entonces ¿a qué? A volver a la doctrina que había sostenido anteriormente durante el gobierno de Néstor y Cristina, de cárcel común a los genocidas sin permitir esta reducción de pena. Fue el pueblo en la calle, masivamente, organizadamente y pacíficamente, quien obligó, fíjense ustedes, a las estructuras del Estado, a las instituciones, a funcionar en favor del mismo pueblo. Es un ejemplo el caso Muiña de laboratorio de nuestro país. Incluso es un ejemplo de cómo se transan las sentencias, se arman las sentencias, y de cómo un gobierno de derecha que no vino solamente a imponer la destrucción de la estructura distributiva que había dejado Cristina Fernández de Kirchner en diciembre del 2015, sino que también esa estructura económica distributiva había que consecuentemente colocarle la destrucción de una política de derechos humanos y de Estado fuerte, Estado presente en sus tres poderes. Lo digo como un intento, hubo uno solo, perdón, no me quería olvidar esto, hubo uno solo de los jueces que no cambió su voto, a pesar de la movilización popular y a pesar de la existencia de una ley. Fue Rosenkrantz, el que patrocinaba y defendía legalmente a las grandes empresas de la República Argentina, quien tenía en su estudio jurídico, entre otros clientes, a Clarín mismo, ¿no? Entonces, él no cambió su voto, y hay una cosa muy llamativa, en uno de esos votos de disidencia que el señor sigue poniendo y que por eso está siendo enjuiciado, y que tenemos que entender perfectamente que la política de derechos humanos en la Argentina es una cuestión de Estado no opinable. Cuando hay tanta norma que nos protege y la misma Constitución que nos protege y el pueblo que nos protege, este señor sigue hoy, firmando fallos diciendo que a pesar de la masiva movilización, es incólume su postura, y esto lo pone por escrito. Por eso el pueblo tiene que decidir quiénes también son los representantes en la conducción del Poder Judicial. Es muy determinante la estructura institucional. Y decía que decir esto, y trataba de explicar este caso, porque esta política en materia de derechos humanos en el sistema judicial no la hemos podido revertir hoy tampoco, porque emana de la Corte Suprema, que está incólume como la dejó Macri, o aún peor, porque falta una jueza. Son 4 ahora. Y decía esto porque tiene todo que ver con la misma lógica aplicada a las causas contra los dirigentes populares,
y las dirigentes populares. Nombraba el compañero Hugo a Milagro Sala, y podemos hacer larguísima esa lista de nuestros compañeros y compañeras que fueron detenidos, que aún hoy están detenidos y detenidas, o que están enjuiciados hasta acá, con sentencias y tiempos que no son procesales, sino que son políticos, que pueden acelerarse o desacelerarse en cualquier momento. Y esa es la lógica que se aplica a la proscripción de Cristina. Decía el compañero Máximo en un reportaje: en 3, 2, 1 la Corte Suprema te saca la sentencia firme para que Cristina esté inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos, porque son tiempos políticos. Pero como nosotros y nosotras pudimos revertir esa sentencia de Muña con los pañuelos blancos, ¿por qué no podemos revertir también esa sentencia antes que la escriban para proscribir para siempre a Cristina Fernández de Kirchner? Podemos hacerlo, compañeros y compañeras, y debemos hacerlo. Entonces, esa cuestión que corre en paralelo pero que termina unificándose, que es la institucionalidad y la economía, lo explicó ayer la compañera Cristina. Con Hugo no la pudimos ir a ver porque estábamos hasta las 10 de la noche en la Comisión de Juicio Político. Es bueno que haya dos sindicalistas discutiendo eso frente a ellos. Eso lo digo la verdad porque se ve mucho que se le paran los pelos cuando queremos tratar proyectos de reformas progresivas en materia de derechos laborales, de ampliación de derechos laborales. Ah, no, ahí es cuando peor se ponen. O cuando habla algún compañero o compañera en la Cámara que pertenece al movimiento sindical, aún peor se ponen, ¿no? Estoy hablando de Juntos por el Cambio y aliados, y otros bloques del medio que andan por ahí también. Entonces, lo decía claramente Cristina ayer, que era esta uniformidad entre lo institucional y lo económico, entre el Estado y la economía, entre la redistribución del ingreso. Entonces hoy pienso y quiero compartir una reflexión con ustedes y un pensamiento, no una respuesta ni un saldo, simplemente hasta incluso una pregunta más que nada, que es: proscripta Cristina inhabilitada para ejercer cargos públicos, es decir, uno de los mayores daños a la democracia argentina, puesto que es la referenta política con más consenso social y la que mayor capacidad de representatividad tiene en nuestro espacio político, indiscutiblemente. ¿Qué será de la economía si hemos llegado a ese nivel de debacle institucional en la Argentina? En el mismo lugar se encuentra la redistribución de los ingresos, exactamente en el mismo lugar. Por eso son luchas que van en conjunto, son luchas que van en paralelo. Pelear este juicio político que es histórico tiene que ser una bandera del movimiento obrero argentino, porque nuestra bandera es la redistribución de la riqueza, que no la vamos a conseguir si tenemos un sistema judicial que desde su cabeza avala el endeudamiento externo rompiendo la Carta Orgánica del propio Fondo Monetario Internacional, avala a más de 10.000 empresas que compren dólares de nuestro Banco Central, de los dólares de todos, para importar, avala que los servicios de telecomunicaciones no sean esenciales y entonces los precios se te vayan a por ya saben dónde, avala, como un trabajo que hicieron acá los compañeros de la Secretaría Autónoma, la regresión en materia del orden público laboral en la Argentina, y va a avalar, y va a querer avalar la inhabilitación de Cristina. Por eso nosotros y nosotras, como en aquel caso Muña, como en aquel 2x1, como en aquella marcha de los pañuelos blancos, organicémonos más, militemos más, vayamos a buscar a los compañeros y compañeras que decepcionados se han ido a la casa o han dejado de militar. Volvamos a las calles con más fuerza que nunca. Yo tengo esperanza y Cristina Fernández de Kirchner representa nuestro programa político. Por ella, para que vuelva a ser presidenta. Muchas gracias, compañeros.